Luis Enrique para Deporte Total, 780M, media cadena de comunicación. Dos preguntas, profe. ¿Qué le gustó hoy de lo que se jugó frente a Estados Unidos y puntualmente el debut de un jugador como Pulpito Duarte en la selección absoluta y el trabajo de los centrales que los titulares no arrancaron del partido? Más que nada, buenas noches para todos. Más que nada, yo digo, son realidades distintas, necesidades similares, porque tanto México como nosotros estamos buscando la mejor cara, la mejor forma, tratar de encontrar las respuestas que nos indiquen qué son las cosas que tenemos que corregir, porque estos son partidos amistosos que se juegan con la seriedad como se juegan los partidos por los puntos. Pero acá lo dije antes del partido, lo voy a decir ahora, obviamente que siempre uno quiere ganar, que no hay nada más lindo que ganar, más que nada cuando este era un plantel, es un plantel, un grupo que se acostumbró a ganar. El hecho de tener un par de derrotas como nos pasó con Corea o nos pasó con Estados Unidos nos incomodaba. Entonces lo primero era la demostración de que anímicamente las cosas no nos afectaban, que tenemos claro lo que estamos buscando, lo que queremos conseguir, cómo tenemos que hacerlo. Y fundamentalmente la respuesta que teníamos que ver de jugadores que tenían que jugar, que no habían tenido la chance de jugar. Y eso lo queríamos ver porque había jugadores que los teníamos medidos, otros que no. Había que plantear un partido que nos había llevado a un límite de desgaste muy grande desde el punto de vista físico, el partido con Estados Unidos, de saber que a lo mejor había jugadores importantes como el caso de Diego Gómez o Almirón que podían estar para 45 minutos y el caso de Julio Enciso o de Bobadilla podían estar para 45 minutos y que si uno de pronto podía llevar el partido donde tenía que llevarlo, le había dicho a Julio: vos vas a entrar y vas a resolver el partido porque tenés la capacidad de poder hacerlo, y cuando México baje un poquitito la intensidad podés encontrar los espacios para marcar con tu talento la diferencia en ese aspecto. Creo que fue un partido muy disputado, muy duro, o sea, la posesión de la pelota la tuvo mucho México, pero le costó encontrar los caminos, lo pudo encontrar a través de una pelota parada, en algunas aproximaciones, porque en el primer tiempo iban bien con Chávez por izquierda, se hacían una muy buena rotación permanentemente entre extremo, interno, que cuando no estábamos ajustados en las coberturas nos podían llegar en posiciones de desborde. Pero siempre la defensa respondió bien, una defensa que jugó junta por primera vez, era la primera vez que jugaba junta. La sensación que me había quedado del primer tiempo era que si nosotros teníamos la capacidad de tener una pausa en la zona de 3/4 le podíamos hacer daño a México. Porque obviamente que la necesidad de ir a buscar un resultado lo sabría en el fondo, y ahí es donde nosotros teníamos que tener la capacidad de hacer una pausa como para poder resolverlo. Y creo que eso lo encontramos, pero también México respondió rápido porque vino una jugada de penal que obviamente la quiero ver, me quedó una duda, pero sabíamos adentro del área no se pueden sacar las piernas. Pone rápidamente el empate y daba la sensación de que a México le había venido bien el gol en contra, porque consiguió el empate y se envalentonaba como para ir a buscar la victoria, y ahí es donde Paraguay puso el pecho fuerte a decir: no vas a avanzar y vamos a buscar nosotros el gol, y pudimos conseguir el gol. El final del partido se dio, yo cuando hacen el cambio que quedan con 2 9, ahí es donde decidimos poner una línea de 5, armar una línea de 5, porque era ir por afuera y meter pelotas cruzadas adentro, y más que nada pelota parada, no había otra manera de que México pueda llegar a la igualdad. Tuvo algunas chances, pero más que nada de centros fortuitos en pelotas cruzadas hacia las zonas de segundo palo, y me daba la sensación de que cuando nosotros saliéramos limpio de una situación de contragolpe lo podíamos definir, y tuvimos un par de chances como para terminar estirando el marcador. Creo que ganamos bien, porque ganamos con justicia, porque fuimos precisos, estuvimos concentrados, supimos sufrir, que era lo que habíamos hablado. Hay que saber sufrir cuando el partido no sea como nosotros lo queremos, pero que teníamos que manejar los tiempos y teníamos que tener la capacidad de poder resolver. Los 2 9 convirtieron ya en el partido contra Estados Unidos, en el partido contra
Toni volvió al gol después de Argentina. Entonces el hecho de volver a encontrarse con el gol para nosotros, para los 9, es muy importante. Lo que decía de Duarte, como toda la defensa, fue muy sólido lo de Gustavo Velázquez, o sea, Alan Benítez, o sea, la defensa funcionó muy bien. Junior Alonso entró bien, como le había dicho a él, ya se lo dije a ustedes en la conferencia, si tienen la posibilidad de entrar, la necesidad más que la posibilidad, van a entrar, y bueno, ahí no me quedaban ya defensores, entonces le dije a Junior, por favor, mirá que quiero ganar, que te vaya bien en la final de la Sudamericana, pero necesitamos primero ganar este partido. Y entró bien, y entró concentrado, entró muy atento, y nos permitió cerrar el partido bien. Entonces, esas líneas generales, me parece que estos muchachos y Paraguay se merecían cerrar el año de esta manera, por el año fantástico que habían hecho, que habían vivido, que después de 15 años le habían puesto a Paraguay nuevamente en una Copa del Mundo. Y me parece que esta era una victoria que hace justicia al sacrificio de todos los muchachos. Próxima pregunta. Profesor, Jotita Bernabé de Radio 1 de Marzo de Paraguay. Este partido en cuanto a intensidad, velocidad, ritmo es más o menos parecido. Hoy yo vi por lo menos una selección mucho más activa a la hora de presionar al rival. Es más o menos la dinámica que usted pretende, no alcanzando todavía tal vez la perfección que usted desea, pero más parecido a ese ritmo. Y lo segundo, ¿se va más tranquilo por la forma en la que ha llegado Paraguay al arco de México? En la jugada del gol de Toni, empieza él, lo finaliza él. Alan Benítez asistiéndolo al ras del suelo a Enciso en un mano a mano, el desborde de Enciso para Diego González. ¿Le deja más tranquilo toda esa elaboración que hoy ha tenido Paraguay? Sí, a ver, no tuvo la intensidad del partido de Estados Unidos, era un partido distinto. Fíjense, 5-1 terminó Estados Unidos con Uruguay. Estados Unidos es un equipo muy complicado porque le ha encontrado una forma que no la tenía hasta la Copa de Oro, y porque después del partido de Corea, que fue el último partido que jugó con línea de 4, cambió su estructuración, y de esa manera consigue, en virtud a las capacidades individuales que tiene y a la fortaleza física que ellos tienen, de imponer un ritmo de partido que es muy intenso. Y nosotros estábamos con bronca el otro día porque por una falla se nos escapó el partido. Y nosotros vemos que son rivales que son muy complejos, porque sabemos lo que es Uruguay. Nosotros hemos enfrentado a Uruguay, sabemos lo difícil que es enfrentar a Uruguay. Entonces nosotros teníamos que tratar de repetir, pero sabíamos que este era un partido que no tenía el nivel de intensidad ese, sí que iba a ser intenso, porque sí habíamos visto que México, a diferencia de la fecha FIFA anterior, le había aplicado una mayor intensidad a la presión en salida del equipo rival, donde por momentos ofrecían persecuciones individuales, como el ver a Uruguay en su primer momento, y hacían de esa presión. Lo hicieron contra Ecuador, donde robaron una pelota y metieron un gol. Lo hicieron con Uruguay y fallaron en la definición, pero las chances de gol que tuvieron fueron en virtud de la presión alta y la recuperación en zona de 3/4 y los ataques verticales que tiene México. Lo habían intentado hacer permanentemente, pero a diferencia de las anteriores, que había más un juego en bloque, ahora había más, me daba la sensación, desde lo que observaba, a lo mejor estoy equivocado, de que había una necesidad de ir a buscar en una presión más alta el error del rival. Por eso había que tratar de no equivocarse en la salida y proponer un juego directo para romper la presión de México y que no encuentre la pelota. Sabíamos que si no era precisa, por eso habíamos trabajado con Toni y con Diego viniendo adentro y abrirlo a Miguel Almirón y a Sosa para tirar diagonales por las espaldas, de esa manera, y fundamentalmente tratando de que si jugaban con esa intensidad alta, sostener ese nivel de intensidad es muy difícil a lo largo de los 90 minutos. Y el segundo tiempo, el nivel de intensidad que iba a tener en la intención de México de ir a presionar podía ser distinta. Y si ahí nosotros encontrábamos esos resquicios, esas grietas que a veces aparecen cuando la presión no es coordinada, uno podía encontrar desde ahí las chances de poder convertir. Y creo que en cuanto a la elaboración de juego fue mucho más en el segundo tiempo que en el primero, porque la característica también de los jugadores hacía que sea diferente, pero fundamentalmente el hecho de llegar asociados, de saber que
para que uno pueda generar situaciones de gol tenés que tener una pausa en 3 cuartos. Si no tenés una pausa en 3 cuartos es imposible sumar a los ataques, a los laterales en ataques. Y si no sumás a los ataques a los laterales, no le das amplitud al equipo. Y si no das amplitud al equipo, no tenés profundidad dentro del área para poder resolver. Entonces, ¿eso en qué nace? En una entrega segura de la mitad de la cancha, en una pausa en la generación de juego de 3 cuartos, en la amplitud de los laterales y en la verticalidad de los que llegan en función de gol. En ese sentido, creo que en el segundo tiempo buscamos más lo que bien marcabas. Próxima pregunta. Hola, profe, felicidades por el triunfo. Oiga, conoce muy bien usted a Costa Rica, Miguel Herrera y hoy Costa Rica quedan fuera del Mundial. ¿Qué podría decirle a esta selección que conoce usted muy bien? La verdad no sabía, lo lamento mucho. Lo lamento mucho porque es un país hermoso. Trabajé mucho con esos chicos en hacer el recambio generacional, que a veces hacer un recambio generacional es muy duro, es muy fuerte, a veces es ingrato. Me tocó tomar la selección de Costa Rica a 10 días de jugar con Panamá la clasificación para el Final Four después de la Copa América. Primero es donde juegan los 4 la Champions que es el torneo que se juega antes de la Copa Oro. Ahí nos tocó perder 3-0 y 3-1. 3-0 de local y 3-1 de visitante. Obviamente que era muy duro. Costa Rica venía de los últimos 13 partidos que había jugado, había perdido 10 y había ganado 3. Era un equipo que se había acostumbrado a perder. Ahí sí tuvimos que ir a jugar contra Honduras, la clasificación a la Copa América. Ahí asumí con todos los riesgos que tenía que asumir de poner chicos jóvenes en la selección nacional. Empezaron a jugar chicos muy jóvenes, porque obviamente que esta generación de Costa Rica, que allá en el 2014 hizo un mundial fantástico y que de pronto habían estado en 4 mundiales de manera consecutiva, no tuvo la posibilidad de haber tenido ese recambio generacional, y ya los jugadores, después de 4 mundiales, obviamente que pasa el tiempo, y pasa el tiempo para todos. Y a veces hacer los recambios generacionales te llevan a asumir un riesgo. Me lo hice también en Ecuador y por suerte terminó bien con Ecuador jugando en el Mundial. Yo veo a un Ecuador con jugadores muy jóvenes, de una talla internacional realmente muy buena. Y clasificamos a la Copa América, jugamos la Copa América, nos tocó enfrentar a Brasil, empatar con Brasil, perdimos con Colombia, le ganamos a Paraguay, habíamos ganado los 2 partidos de la eliminatoria que comenzaba las eliminatorias, habíamos ganado de manera contundente, estaba bien. Yo tomo la decisión por varias razones y muchas que son personales de venir a Paraguay, y ahí yo sentí que había un camino ya hecho. Después lamentablemente algunos resultados se dan, hubo un interinato de Claudio Vivas, después llega el Piojo. Habían arrancado en buenos resultados, la verdad hizo una Copa de Oro que fue muy buena, creo que quedó eliminado con Estados Unidos a penales, me parece. Hizo una Copa de Oro que estaba muy buena también, y después las eliminatorias son muy crueles, son muy duras, se le escapan resultados que de pronto le iban ganando a Haití por 2 goles y lo terminan empatando, se lo dan vuelta y lo terminan empatando. Entonces son detalles que te terminan poniendo en una situación límite, y lamentablemente lamento mucho que Costa Rica no esté en la Copa del Mundo, por el plantel, por el país, por los dirigentes, porque es gente maravillosa, y la verdad lo siento mucho dolor. Lo único que les pido es que sea resistente, que obviamente ahora, como le sucedió a Paraguay cuando no podía clasificar a las Copas del Mundo, como sucede en todos los lugares que no se puede ir a una Copa del Mundo, empiezan las críticas, empiezan los cuestionamientos, empiezan los pronosticadores de fracasos, empiezan los que tienen las recetas mágicas de lo que hay que hacer. Entonces ahí hay que tener calma, hay que volver a las bases, hay que tratar de encontrar otra vez el foco y entender de que con trabajo no tengo ninguna duda que Costa Rica va a volver al lugar que merece estar, que era entre los mejores 4 de CONCACAF. Última pregunta.
Profesor, buenas noches. Felipe Valenzuela, Univisión 34 de Los Ángeles, por acá. No lo había visto. ¿Qué observación vio en selección mexicana de algunos jugadores, sobre todo también Gilberto Mora? Y en el 86 Paraguay precisamente se enfrentó a México en la Copa del Mundo. Viene el sorteo. Esto es una tómbola, literalmente. Sí. La verdad Mora juega muy bien. Es un chiquito, es un atrevido que juega muy bien, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es valiente. Es valiente porque no le quema la pelota. O sea, es un jugador que obviamente se va a equivocar, pero los que intentan se equivocan. Enciso se equivoca, pero cuando Enciso acierta, marca la diferencia. Y Mora tiene características realmente muy buenas. Es un jugador diferente. O sea, no es fácil debutar en una selección nacional y no es fácil debutar en México. Más que debutar es jugar en una selección nacional, porque ya había jugado. Me expreso bien, pero el hecho de decir, asumir la carga y la responsabilidad de la necesidad, porque México estaba necesitado de resultados también, de mostrar una cara distinta, de que va a ser un país anfitrión, de que tiene la responsabilidad siempre grande de ser protagonista, porque lo ha sido en mundiales, y tener todo ese peso de la responsabilidad en esos hombros, y la verdad que lo hizo realmente muy bien. Entonces me parece que como punto de partida tienen a un gran jugador ahí. Después no tendrá que equivocarse en no quemar las etapas, en saber que la maduración lleva un tiempo, que esta es la única profesión del mundo donde se madura después. Por lo general, si usted es abogado, es contador, es médico, va a una clínica, tiene que hacer una residencia, y si es cirujano, va a haber un montón de operaciones, va a pasar los instrumentos antes que abra el primer pecho, y de pronto va a tener que pasar años de residencia para empezar a la práctica. Acá es como que lo tiran enseguida y la maduración viene con el tiempo. Entonces la maduración en esta profesión es al revés que en otras profesiones del mundo. Primero hay que demostrar y después se madura con el tiempo. ¿Y se madura cuándo? Con las ingratitudes. Con las ingratitudes, cuando las cosas no salen, cuando los cuestionamientos vienen, porque obviamente en estos momentos que se le puede exigir si es un chico, pero va a llegar un momento que va a tener mucha responsabilidad, y en el momento que tenga responsabilidad tal vez pise la pelota y se caiga y van a decir, bueno, no, era una promesa, esto, lo otro, y empiezan los cuestionamientos, y ahí tiene que estar bien plantado, porque la madurez espiritual que tiene que tener para absorber las críticas, porque obviamente los elogios le gustan a todo el mundo, ¿a quién no le gusta que le endulcen el oído? El tema es cuando vienen las críticas, y las críticas en este deporte vienen, porque si me gusta el durazno y tiene pelusa, bueno, bancate la pelusa pues, si te gusta el durazno. Y el fútbol es así, tiene esto, las críticas hacen parte de este juego, no me puedo quedar con esto. Yo sé que asumir esta profesión es asumir unos riesgos muy grandes en ese sentido, pero va a depender mucho de la compañía, del entorno, del camino que tenga que hacer, porque talento tiene, pero el talento, no sé, yo no soy el dueño de la verdad, ni mucho menos, yo lo puedo decir después de 33 años que soy entrenador. El talento es una condición necesaria, sin talento no se puede jugar al fútbol, pero no es una condición suficiente, no alcanza solo con talento para triunfar y para ser distinto. Entonces ahí es donde hay que ver de qué madera está hecho para transitar las adversidades que en algún momento de la vida se le van a presentar. Y va a depender mucho de cómo esté plantado y cómo esté acompañado. Y ojalá que sea de buena manera, porque a uno le gusta, más allá del color de camiseta que cualquier jugador pueda llegar a tener, que estos chicos atrevidos, que son distintos, que hacen de lo imprevisto lo difícil de poder controlar, que tengan su espacio dentro del fútbol. Ojalá que pueda ser así. Y después sí, sabíamos que México puede ser un rival nuestro, como lo puede ser Estados Unidos, como lo puede ser Corea, como lo puede ser Japón, pero nosotros sabíamos que queríamos enfrentarnos a equipos o a rivales que teóricamente por ranking FIFA estarían en el combo 2. Más allá de que Estados Unidos, Canadá y México van a estar en el combo 1 porque van a ser sedes, el ranking FIFA dice que son número 2 y nosotros estamos en el número 3. Entonces nosotros, si queremos clasificar a la siguiente fase, tenemos que vencer a equipos que estén en el combo 2 y tenemos que jugar con equipos que tengan el nivel del combo 2. Por eso mi intención de jugar con estos equipos, sabiendo que asumía riesgos de que podía perder los partidos, como me ha pasado perder con Corea o me ha pasado perder con Estados Unidos.
pero lo único que sé es que la manera de preparar a una selección que esté de pronto enfocada en las complejidades que le puede llegar a tener es enfrentar a esta clase de rivales. Y hoy ganamos y no quiere decir nada. Ganamos porque ganamos, podríamos haber perdido también. El fútbol son detalles. Entonces, lo que sí tenemos claro que nosotros tenemos que mejorar un montón de cosas, trabajar un montón de cosas si queremos llegar preparados al Mundial como uno tiene que llegar. Y la verdad, ojalá algún día, o sea, nos pueda tocar con México y recrear aquella situación que se vivió en el 86 y algo que fue tan lindo y el arquero de aquel momento era el Gato Fernández y hoy nosotros tenemos a Junior, al hijo del Gatito Fernández, y quién vaya a ser que a lo mejor 40 años después un Fernández vuelva a defender el arco de Paraguay, ¿no? Las paradojas de esto, pero más allá de que Orlando Gil está haciendo las cosas realmente muy bien y está manifestándose muy bien, pero bueno, son los caprichos a veces lindos que tiene la historia del fútbol. De esta forma finalizamos la conferencia de prensa del técnico de Paraguay, el señor Gustavo Alfaro. Gracias, Buenas noches y muchas gracias a todos. Cuídense mucho.